La charla entonces, como les decía, de Alejandro Vila, profesor universitario, investigador de CONICET, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario. Y vamos a cerrar con la charla del doctor Diego de Mendoza. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar acá. Creo que es, como siendo uno de los locales, es un orgullo tener este evento acá en Rosario. Yo soy un investigador que hace ciencia básica aquí en el IBR, que es el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, que pertenece a CONICET y a la Universidad Nacional de Rosario. Y me tocaba el desafío acá de hablarles un poco de lo que hago y un poco de cosas generales. La audiencia es bastante heterogénea. Y es lo mismo que esto si fuera un concierto en el cual a cada uno le toca un tema distinto. Entonces, yo elegí dar una cosa heterogénea que va a ser, pensando en términos musicales, voy a tener un poco de tango, un poco de clásico, un poco de rock pesado, un poco de pop, un poco para llegar a todas las audiencias que están acá presentes. Entonces voy a empezar por una que sepamos todos. Todos estamos familiarizados con las bacterias, la resistencia a antibióticos y tenemos distintos tipos de relaciones en nuestra vida cotidiana con las bacterias. Sabemos que convivimos con las bacterias en el buen modo o en el mal modo porque son causantes de enfermedades infecciosas. Precisamente para combatir las enfermedades infecciosas bacterianas, usamos varios compuestos antimicrobianos dentro de los que se encuentran los antibióticos. Estas son una de las pocas diapositivas que tienen definiciones y texto. Los antibióticos, de los cuales ahí se ha hablado varias veces, son sustancias que en general son sintetizadas por distintos microorganismos como un modo de defensa que actúan sobre otros microorganismos en su ambiente que son capaces de suprimir el crecimiento o multiplicación a través de la lisis celular o la destrucción total. ¿Qué sería el antibiótico ideal? Ya que estamos hablando de la crisis y resistencia a antibióticos. Tiene que ser uno que sea tóxico frente a microbios e inocuo para humanos, efectivo frente a un amplio rango de bacterias que existen, no tiene que causar alergias, activo y estable en el plasma y otros fluidos biológicos por periodos largos de tiempo, no debe generar resistencia, lo cual sabemos que es imposible, y tiene que ser barato para que sea accesible en cuanto a su producción y acceso a través de la salud pública. La era moderna de los antibióticos empieza a través del descubrimiento que todos deben conocer de la penicilina accidental a partir de Sir Alexander Fleming, que descubrió un hongo que creció por una contaminación en su placa de Petri, que era Penicillium notatum, y a partir de eso llevó con la participación de Fleur y Chain a la purificación de la penicilina que salvó millones de vidas en la Segunda Guerra Mundial. Pero acá vemos distintas guerras en las cuales estuvo peleando la penicilina. ¿A qué se debe la acción de la penicilina, que es un antibiótico beta-lactámico? La penicilina funciona porque es capaz de penetrar la membrana externa de muchas bacterias e interferir selectivamente en algunas enzimas que sintetizan el péptidoglicano, que es una malla que mantiene la pared celular de la bacteria, que no está presente en los humanos y en los mamíferos, y de esa manera es el modo de acción básico. No es el único modo de acción que tienen los antibióticos, porque pueden actuar en distintos niveles dentro de las bacterias. Las penicilinas derivados actúan en la inhibición de síntesis de pared celular, hay otros que inhiben la función de la membrana, y otros que pueden inhibir la síntesis de proteínas o de ácidos nucleicos que sean específicos de la bacteria. De esa manera es que a lo largo de los años se han desarrollado una gran cantidad de antibióticos. Hay más de 80 antibióticos que se usan hoy clínicamente y es lo que mueve la industria farmacéutica. Sin embargo, el uso de antibióticos lleva inevitablemente a la generación de distintos mecanismos de resistencia, de los cuales hoy se ha hablado varias veces. ¿Cuáles son los 4 mecanismos de resistencia canónicos que se conocen? Las bacterias resisten a través de una modificación en la pared celular, directamente no permiten el ingreso del antibiótico. Otra, modificación de las proteínas que son el blanco que el antibiótico tiene que atacar. Otra es a través de pequeños canales que son bombas de flujo que directamente eyectan el antibiótico hacia el medio. Y finalmente, la síntesis de algunas enzimas que serían como unos patobicas moleculares que agarran el antibiótico y lo fajan. O sea que lo destruyen adentro de la célula que lo terminan inactivando. Esto precisamente es uno de los mecanismos más importantes y más diseminados. Estos mecanismos de resistencia han llevado
a los números escalofriantes que hoy vemos, como mencionó hoy Marisa, equiparándolo a la cantidad de 8 aviones que se estuvieran cayendo por días. Estos son datos del CDC en Estados Unidos de hace 3 años, que hubo en Estados Unidos en particular 2 millones de personas infectadas por bacterias resistentes, que dio lugar a 23.000 muertos en un año. Y el número solo sigue aumentando. Tratemos de ver de qué manera el uso de antibióticos en el mercado, en la clínica, ha llevado a la resistencia. Acá tengo un montón de datos que no tienen que ver, acá quedó cortado, pero esta es una escala de tiempo que viene desde los años 40, 50 hasta la actualidad. Acá lo que vemos es la fecha en que se introduce el antibiótico y cuánto tiempo tarda en aparecer la resistencia. Lo que vemos a medida que nos vamos desplazando hasta la actualidad, que el tiempo que tarda en aparecer la resistencia a partir del uso clínico del antibiótico se va acortando. Entonces, ¿qué significa? Para la industria farmacéutica, hoy por hoy, no es negocio invertir los 1.200 millones de dólares promedio que se necesitan para sacar un nuevo antibiótico. Entonces tenemos un problema y hoy están pasando a ser, las enfermedades infecciosas están pasando a ser enfermedades olvidadas. Y acá este gráfico que muchos de ustedes deben conocer, la predicción de la Organización Mundial de la Salud es que la principal causa de muerte en el año 2050 va a ser la resistencia antimicrobiana. Y, como les decía antes, no está siendo un negocio para las compañías farmacéuticas invertir en antibióticos, y acá vemos la cantidad de antibióticos que se han aprobado. Esto es por la FDA en Estados Unidos a partir de la década del 80 hasta la actualidad. Cada vez hay menos nuevos antibióticos que funcionan y que se están aprobando. Ahora, una de las principales causas que hoy se ha mencionado varias veces de la resistencia a antibiótico y de la aceleración de su diseminación es el uso indiscriminado y mal uso de antibióticos. Acá puse, por ejemplo, una vez que me invitaron en Colombia a hablar de resistencia a antibióticos, justo me llevaron a tomar algo y en un lugar había un trago que se llamaba penicilina. Yo dije, muchachos, así no vamos a mejorar. Pero más allá de la broma que esto, todos somos conscientes del mal uso de los antibióticos. Este es el que estamos haciendo ahí, poniendo presión de selección y estamos seleccionando las bacterias que tienen más y mejores mecanismos de resistencia. Segundo, ¿cómo se desarrollan esos mecanismos de resistencia dentro de las bacterias? Y hay 2 mecanismos principales. Uno que se llama el mecanismo de transmisión vertical, que tiene que ver simplemente con la evolución. A medida que se van generando nuevas generaciones de bacterias, en el caso de Escherichia coli el tiempo de duplicación es de 20 minutos, van apareciendo mutaciones al azar, espontáneas. ¿Y qué es lo que va a suceder? A medida que tengamos más antibióticos, vamos a ir seleccionando en las distintas generaciones aquellas que tienen las mutaciones que les permiten sobrevivir. Ahora, ¿cuán rápido es la respuesta de los antibióticos? Les voy a mostrar un video de un experimento hecho por Roy Kishony en Harvard, en el cual acá, esto es una mesa súper grande, pero en verdad es como si fuera una placa de cultivo. Es una placa de cultivo gigante de Escherichia coli, en la cual se siembra la bacteria en los extremos. En los extremos no hay antibiótico. Yendo hacia el centro de la mesa, esa gran placa de Petri, va aumentando por factor de 10 la concentración de antibiótico. Y este video está obviamente acelerado, no es en tiempo real, muestra, se siembran los antibióticos y se dejan que la bacteria vaya creciendo. A medida que va colonizando acá, significa que va incorporando mutaciones que le permite llegar al centro de la mesa, es decir, poder resistir a 1000 veces más antibióticos. Video está acelerado, pero esto ocurrió solamente en 16 horas. Entonces, quiere decir que la velocidad en que se genera esto es escalofriante. Este es un mecanismo que es el de transmisión vertical dentro de un tipo de bacterias. Ahora, dentro de las bacterias existen muchos mecanismos a través de los cuales se pueden pasar el material genético mutado. Uno es la transformación bacteriana a partir de bacterias que mueren y otras capturan su ADN. Otra a través del uso de bacteriófagos, que son tipos de virus que transportan estas partes del material genético. Y esta, la conjugación bacteriana, que es el equivalente del sexo entre bacterias, puede no resultar muy hot, pero bueno, así funciona.
que permite transmitir de nuevo material genético. Esto significa que tenemos este mecanismo es dentro de una especie de bacteria y otra dentro de distintas especies de bacterias. Para hacerlo un poquito menos científico, pero claro, serían como traficantes de ADN. Los plásmidos lo que están haciendo es pasar, este es un clásico cartoon de la gente que trabaja, en la cual están estos dealers de ADN que van pasando los genes de resistencia uno a otro. Y acá viene uno de los conceptos claves que viene de la genética para entender por qué estamos hablando de un mundo, una salud, cuando hablamos de resistencia a antibióticos y no nos ponemos solamente en la salud humana. Para eso tenemos que entender por qué las bacterias lo hacen tan bien. Si nos ponemos en la escala de tiempo evolutivo, nos ponemos a partir de que existe la vida en la Tierra y lo queremos contar hacia atrás en un reloj que cuenta 12 horas. Si hoy nosotros estuviéramos en este momento, los humanos aparecimos hace 1 minuto. Los dinosaurios, más o menos, hace 1 hora. Las plantas, hace 2 horas. Y las bacterias estuvieron ahí hace muchísimo, muchísimo tiempo. Citando de lo que se dijo antes, nosotros creemos que estar en un mundo antropocéntrico. Eso lo hicimos solo culturalmente, pero biológicamente este mundo ha sido modelado por y para las bacterias. No hay forma que podamos competir con ellas. Y no solo que son más viejas y tienen más tiempo de evolución y se replican más rápido, sino que son muchísimas más. Como hoy se habló del microbioma humano, una de las primeras estimaciones del microbioma humano, después fue refutada, es que la cantidad de células bacterianas que tenemos en nuestro organismo es más grande que la cantidad de células humanas. Después salieron a corregirlo, pero estamos en ese orden. ¿Somos humanos o somos bacterias? Hay un libro que se llama Somos Multitud, que es buenísimo, de un microbiólogo americano que los invito a leer a los estudiantes, que habla precisamente de esa relación que tenemos con las bacterias. Y no solo que son más antiguas, son muchas más, sino que pueden estar en los ambientes más hostiles que se nos ocurran. Pueden estar en un geyser a altas temperaturas, pueden estar en lugares muy fríos, pueden estar en lugares áridos, con mucha sal, con poca agua. Hasta en la Casa Blanca pueden vivir felices y contentas. En los lugares más hostiles que a ustedes se les puede ocurrir. Y paso rápido esta slide porque va filmada. Y si vamos al ambiente, que es donde están gran cantidad de las bacterias, 1 gramo de tierra tiene 1 billón, 1.000 millones de células bacterianas. Y lo que tenemos ahí es una enorme diversidad, una ecología microbiana fantástica, como se comentó antes. Hay trabajos, nosotros podemos pensar, bueno, la resistencia a antibióticos es algo que surgió porque estamos usando los antibióticos. No, precisamente la resistencia a antibióticos es un fenómeno natural que existe en la naturaleza. Nosotros lo único que estamos haciendo es acelerar la resistencia por el uso o el mal uso indiscriminado. Es inevitable, como ciertas cosas en la vida son inevitables, esto también. La traición es inevitable, esto también. Se ha encontrado a través de estudios metagenómicos, que hoy se definió, por suerte, un montón de de presentaciones anteriores, metagenomas en bacterias del suelo, en la cual se encuentran un montón de genes de resistencia a antibióticos de última generación en el campo, en distintos lugares del mundo, en convivencia con animales, no en ambientes clínicos. Entonces, ya se está empezando a hablar no solo del resistoma, es decir, todos los genes que tienen que ver de resistencia en los organismos patógenos, sino del resistoma en todo tipo de bacterias. Y eso nos indica que puede haber distintos reservorios de genes que están presentes y que pueden venir y aparecer en el ambiente clínico cuando menos los esperamos. Entonces, por eso tenemos que tener esta perspectiva global. Dentro de esta perspectiva global, no solamente tenemos que pensar en la salud humana, es lo que nos interesa, obviamente, porque queremos vivir más y mejor, pero sí tenemos que tener en cuenta, como se ha mencionado varias veces, toda la interacción con el ambiente, lo que comemos, lo que somos cuando viajamos. La cantidad de viajes que hoy en día se producen en el mundo turístico, por salud, con respecto a lo que era hace 30 años, se ha multiplicado más de 100 veces. Entonces, eso sin duda lleva a una gran transporte de material genético, no solo humano, sino también de bacterias a lo largo del mundo. Lo mismo cuando estamos llevando animales de una parte a otra, tierra y demás.
Y no solo la resistencia bacteriana está en todos lados, sino que es realmente muy, pero muy antigua. Hay un trabajo del grupo de Sherry Wright en Canadá en el cual lograron, a través de unos aislados microbiológicos, no solo en la Tierra, sino a bastante profundidad en la zona de Alaska, que datan de 30.000 años atrás, encontraron bacterias que tienen resistencia a los antibióticos de última generación. O sea, claramente no le podemos echar la culpa a los médicos ahí. Significa que están de una manera u otra. Tenemos que aprender a cómo convivir con ellos. Son productos naturales, como las plantas. Tenemos que entonces usarlos con la misma manera que respetamos el ambiente. Los antibióticos no son solo elementos de la clínica, son también parte del ambiente que tenemos que usar de una manera racional. Y ya que estamos hablando tanto de la evolución, podemos pensar esto que es como una carrera. La chita ha sido seleccionada en la evolución como uno de los animales más rápidos, creo que es el más rápido de todos. ¿Para qué? Para correr de la manera más rápida posible y comerse esta gacela y tener su alimento. Obviamente que hay un montón de gacelas que sobreviven, si no esta foto no sería posible, o le mostraría una foto y ustedes no sabrían qué es una gacela. ¿Por qué muchas gacelas pueden escapar a la chita a pesar de que la chita corre más rápido? Porque puede saltar, ir hacia los costados y tiene otras estrategias. Si fuera corriendo en línea recta como corre la chita, sin duda que terminaría siendo parte de su cena. Entonces, nosotros no podemos ganar la carrera contra las bacterias, pero sí podemos ganar la maratón. Lo que podemos hacer es tener una estrategia distinta, pensarlo de otra manera, porque nosotros estamos del lado de la gacela, no del lado de la chita. Entonces, ahora es como paso a la otra parte en que cambio el ritmo del tema. Dentro de los antibióticos, le voy a contar parte de lo que estamos haciendo nosotros aquí en el grupo, tratando de entender dentro de este contexto que les acabo de contar, cómo sucede y cómo podemos trabajar desde la academia junto con la clínica y con un montón de actores para entender qué es lo que está sucediendo hoy en día. Estos son la familia de antibióticos beta-lactámicos a la cual pertenece la penicilina, que antes les mencioné. Aunque no sepan mucho de química, van a ver que se parecen un poco todos entre sí. Y esto porque son todos antibióticos beta-lactámicos, las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenemes. Los carbapenemes en particular son unos antibióticos de última generación y último recurso. Se usan en la clínica cuando ya nada más funciona. A veces aquí, en muchos países en Latinoamérica, sucede que se usan bastante antes de tiempo. Lo mismo que con algunas cefaloporinas de última generación. En la clínica a veces se está pisando demasiado fuerte el acelerador seleccionando bacterias. Pero voy a hablar en particular de resistencia a carbapenemes porque es una de las cosas, uno de los antibióticos que hay realmente que preservar. Antes le mostré que el mecanismo de acción de los antibióticos beta-lactámicos tiene que ver precisamente con la interferencia y la inhibición de algunas enzimas que son selectivas dentro de las bacterias. ¿Cómo es uno de los mecanismos de resistencia que les mostré antes? Esos patobicas moleculares que destruyen, toman el antibiótico beta-lactámico y acá este palito es un enlace químico que lo rompen. Es una transformación química que lo que hace es convertir el antibiótico que funciona en una molécula que ya no tiene más eficacia. Entonces, entender cómo funcionan estas proteínas dentro de las bacterias es una de las cosas que hacemos nosotros en el laboratorio. Como se trata de antibióticos beta-lactámicos, estas proteínas se llaman beta-lactamasas, que quieren decir destructoras de beta-lactámicos. Y existen dos familias, este tipo, serin beta-lactamasas y metalo-beta-lactamasas, perdón que entre ahora con una especificidad. Estas fueron aisladas en cepas de Staphylococcus aureus en el año 48, 5 años después del primer uso de la penicilina. Estas son relativamente nuevas. Yo me imagino que para la gente que no está acostumbrado a ver proteínas es como el juego de las 5 diferencias, que le digo cuáles son las diferencias entre este y este, pero bueno, usé distintos colores para que parezcan distintas y son distintas. Estas enzimas se conocen, como les decía, desde la década del 40. Están en todos los libros de textos de bioquímica y microbiología. En general tiene un espectro de sustrato restringido. Quiere decir que la cantidad o el tipo de antibióticos que pueden hidrolizar es poco. Algunas penicilinas o algunas cefalosporinas. Existen muchos inhibidores, como el ácido clavulánico, por ejemplo,
el que cuando le recetan junto con amoxicilina, Clavulox, es un inhibidor de serin beta-lactamasa junto con una penicilina. Y pocas de estas son carbapenemasas, o sea que pocas de estas son capaces de tocar a los antibióticos de última generación. Sin embargo, estas enzimas que se aislaron en la década del 90 del siglo pasado aparecieron distintas, como si fueran una curiosidad, aparecieron en cepas de Bacillus cereus, que es un bicho que crece en la tierra, no era un patógeno y nadie les prestó demasiada atención. Pero en las primeras décadas de este siglo se empezaron a diseminar en un montón de cepas patógenas y oportunistas. ¿Qué es lo preocupante? Que tienen todas un amplio espectro de sustrato y son todas carbapenemasas, o sea, pueden hidrolizar con la misma eficiencia todos los antibióticos beta-lactámicos. Son mucho peor que estas y hoy por hoy no existen inhibidores en el mercado. Y vemos acá que el CDC en Estados Unidos ha identificado a las enterobacterias resistentes a carbapenemes como un nivel de amenaza urgente, porque esto está directamente, el carbapenem es para gente que está internada, es intravenosa, generalmente están en unidades de terapia intensiva, por lo cual el fallo en 2 días o la medicación incorrecta termina en la muerte del paciente, invariablemente. Una de las formas que nosotros estamos tratando de pensar es tener inhibidores específicos de estas enzimas. ¿Para qué sirve tener inhibidores? No son nuevos antibióticos, pero frenando estas enzimas, mientras se buscan otras estrategias, podemos seguir usando todos los antibióticos que hoy están en el mercado. Y es una estrategia mucho más barata y un atajo. Esto se puede usar no solo para bacterias, sino también para virus, y viendo cómo es la estructura de la molécula blanco, uno puede tener un fármaco y es como un Lego molecular en que uno puede diseñar un inhibidor selectivo. Entonces, nosotros en el laboratorio lo que hemos estado tratando de hacer en los últimos más de 20 años ya, entender por qué estas enzimas son tan promiscuas. ¿Cómo puede ser que algunas reconocen las penicilinas y estas les da lo mismo todo? ¿Cómo es la química que hacen y diseñar inhibidores y finalmente entender su evolución? Porque es lo que está, de qué manera no han evolucionado, sino cómo están evolucionando ahora en la clínica y cómo podemos hacer para, en cierta forma, anticipar qué es lo que va a pasar para tener medidas que se puedan tomar. Antes le mostré la imagen de la proteína fija. En verdad acá les muestro qué es lo que significa ver la estructura en 3 dimensiones. Acá esto no se puede ver directamente con un microscopio, sino con otras técnicas. Esto es una simulación, obviamente. Pero podemos ver dónde está cada uno de los átomos en el espacio y ver cómo una molécula de antibiótico se une dentro de la enzima. Y uno puede hacer con estas herramientas diseño de fármacos. La primera pregunta es ¿por qué reconocen tantos sustratos que le da exactamente lo mismo? Porque si yo les muestro, antes la penicilina, la cefalosporina y los carbapenemes les mostré, les parecían todos iguales. Si yo les muestro estas estructuras en 3 dimensiones, van a ver que son distintos. Entonces es un juego de encastre. No puedo encastrar cualquiera de los 3 dentro de cualquier enzima. Pero lo que nosotros vimos es que en verdad, los que hayan tomado acá cursos de química biológica habrán visto que las enzimas están preparadas para encontrar un sustrato, una cosa. Estas no. El sitio activo, en verdad, aparece como un desfiladero entre 2 paredes muy anchas en la cual puede encajar prácticamente cualquier cosa. Y no entra cualquier cosa, pero sí entran todos los beta-lactámicos. O sea que ya tenemos una topología en la cual ha sido seleccionada por la evolución para hidrolizar todos los tipos de antibióticos. Y esta es una información muy importante a la hora de pensar en un inhibidor, porque si tenemos que pensar en un inhibidor, también tiene que entrar a este lugar y unirse más fuerte que el sustrato, de una manera competitiva. Tratamos de entender después la química, de qué manera destruye el antibiótico. Yo soy químico de formación, así que los castigo un poco con esto. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que tiene que hacer es romper este enlace. Y les voy a resumir en un video 10 años de trabajo de 6 personas dentro de mi grupo. Y lo que vemos acá, este es el antibiótico, ¿sí? Y este es un enlace que se tiene que romper. Entra la enzima lo reconoce, y nosotros vemos qué hace cada uno de esos átomos en el espacio, y en un determinado momento se rompió.
¿Qué sirve esto? Además de ser un video que les muestro y no les tiro un embole con tanta química. Entender qué pasa con cada uno de los átomos de la proteína cuando el antibiótico está dentro nos permite tener una estrategia de cómo competir, cómo tener un nuevo fármaco. Eso lo hicimos con un equipo interdisciplinario, con gente de médicos, microbiólogos clínicos, químicos orgánicos, y tenemos una serie de compuestos que se llaman vistiazolidinas, no importa ahora. Esta es la estructura de la penicilina. Usamos algunos compuestos, habiendo entendido el mecanismo, que se parecen, pero no son penicilinas, que verán que son más o menos parecidos. Lo que estamos haciendo acá es engañar a la molécula y esto se va a unir mucho más rápidamente. Y les voy a mostrar cómo funciona. Acá hay una cepa, acá lo que vemos es crecimiento bacteriano de Acinetobacter baumannii. Este es un aislado de una persona que estaba infectada por esta bacteria. Si le tiramos imipenem, que es un antibiótico, como esto expresa una de estas enzimas, vemos que la bacteria sigue creciendo, no le hace nada el antibiótico. Pero si nosotros le ponemos el antibiótico y uno de estos compuestos, la bacteria muere. Muere porque es inhibida por uno de estos compuestos y el antibiótico sigue funcionando. Entonces, ¿qué les quise contar acá? Que a partir de, y les digo, son 15 años de trabajo resumidos en 5 diapositivas, y esto fue hecho mayormente aquí en Rosario, a partir de un conocimiento básico uno puede llegar y tener compuestos que prolongan la vida de los antibióticos que ya están en el mercado. Y eso es una buena noticia, estamos entrando ahora en fases clínicas con algunos de estos compuestos. Finalmente, sobre la evolución de estas enzimas, ¿cómo evolucionan? Hubo un gran impacto en la prensa mundial hace aproximadamente 10 años con el aislamiento de una enzima llamada NDM, ND por Nueva Delhi. NDM en verdad se la mezcla y ha sido llamada como la superbacteria o el superbug. En verdad es una proteína que hace las superbacterias, pertenece a la familia de enzimas que estudiamos nosotros en particular, y tuvo mucho impacto porque fue aislada a partir de un paciente escandinavo que fue a hacerse una cirugía de bajo costo a India, volvió a su país con una infección de Klebsiella pneumoniae. Lo trataron con antibióticos de todo tipo y la persona murió. Esto fue aislado originalmente en India, luego en Pakistán, y acá van a ver en esta animación de qué manera se diseminó en todo el mundo muy rápidamente el gen. Obviamente estamos aquí, y muchos de los países que están en blanco, como podrán confirmar muchos de mis colegas, Marisa, es porque no hay datos, no es porque estén ahí. Y esta enzima, comparada con todas las demás que son de la familia, se diseminó de una manera agresiva y rápida por todo el mundo y es uno de los problemas más grandes que hay dentro de las resistencias a carbapenemes porque se meten dentro de un montón de bacterias. Y una de las cosas que nosotros encontramos en el laboratorio, y fue totalmente por azar, porque nos preguntamos, dentro de esta familia de enzimas en superbacterias, ¿por qué esta es distinta a las demás? Porque uno miraba los dibujitos esos, los videos 3D de las enzimas, y eran todas parecidas. Uno tiene que mirar un poco más cerca y verlas no solo aisladas, sino en el contexto celular, en la bacteria. Y lo que nosotros encontramos es que en este espacio, que es el periplasma bacteriano, que es donde suelen estar todas estas enzimas, todas suelen estar sueltas por ahí. Pero en el caso de NDM, nosotros encontramos que no estaba suelta, sino que estaba enganchada a la membrana, que es la pared celular. Y esto la hacía única con respecto a las demás. Esto podía ser una curiosidad y de hecho, bueno, podía ser solo un dato. Tiene una distinta localización celular. Pero empezamos a preguntarnos si esto tenía algún efecto. Y la primera implicancia que encontramos de esto fue justo con, ya que Marisa mencionó la gente del Malbrán, estaba con 2 colegas del Malbrán tomando una cerveza en un congreso en Washington. Y esto no es para contarle que estaba tomando una cerveza, sino que a veces pasa que los que estamos en distintos sectores no dialogamos o nos sentamos y no buscamos un lenguaje en común. Entonces yo les comenté, y esta historia la conté muchas veces, estaban Fernando Pasterán y Alejandra Corso, les digo, che, ¿saben que NDM está anclada a la membrana? Y yo pensé que no le iba a importar nada. Me dice, no, ahora entendemos. Yo digo,
¿qué es lo que entienden? Y me dice, hay un problema muy grande en la clínica, que es algo que uno no percibe, y son esas cosas que en los artículos no están. Porque en los artículos científicos aparecen solo las cosas positivas, las cosas negativas no se encuentran. Dicen, esa enzima es muy difícil de detectar microbiológicamente, que es el primer ensayo que se hace en cualquier hospital. Y eso es un problema, porque si no se detecta, a la persona le van a dar un carbapenem y no va a funcionar. Y pueden pasar hasta que se hace la PCR 48, 72 horas y la persona va a estar muerta. Es mucho más rápido el análisis microbiológico y que además es un análisis que se puede hacer en cualquier hospital. No necesitan que tengan una PCR para tener métodos moleculares. Y precisamente no se encontraba porque al estar enganchada a la membrana, sin entrar en los detalles, por un test clínico, uno no la puede detectar. ¿Qué hicimos nosotros? Le pusimos una gotita de detergente, que lo que hace es rompe la membrana y se puede detectar. Esto aumenta solamente 2 centavos de dólar el ensayo microbiológico y hoy es un test que el Instituto Malbrán está llevando a todo el país. Y esto se logró gracias a que nos sentamos a compartir distintas visiones y teníamos la voluntad de hablar algo. Y lo traigo a colación porque es precisamente lo que estamos tratando de generar acá. Cómo distintos mundos, con distintos lenguajes, distintos intereses, están dispuestos más que a hablar, a escuchar y a ver cuál es el lenguaje común, y creo que es el desafío más importante que nosotros tenemos que tener. Y otra cosa que les quiero comentar con respecto a esto, que tiene que ver en particular con esta enzima tan peligrosa que causa tantas muertes en el mundo, las bacterias, un mecanismo que tienen de comunicarse con el medio en particular, es secretar vesículas que son pequeñas bolitas o balas de grasa que mandan al medio. Grasa porque la grasa prácticamente forma la pared celular. No son células en sí mismas, no son células bacterianas, así que no pueden ser matadas por un antibiótico. Ahora, lo que nosotros encontramos en el laboratorio es que esta enzima NDM, al estar anclado en la membrana, también sale a las vesículas. Y esto es una cosa no menor, porque significa que si nosotros estamos tratando a alguien con un antibiótico, el mecanismo por el cual se destruye el antibiótico no va a estar solamente confinado a esa célula bacteriana, sino que va a salir al medio. La capacidad de destruir el antibiótico, primero, va a ser mucho mayor. La enzima no está en el medio porque sale como en estas pequeñas balas protegidas del medio ambiente. Tercero, que lo vimos nosotros también, si hay una población de bacterias que es sensible al antibiótico, estas vesículas se pegan y le transfieren la proteína y esa bacteria pasa a ser resistente. O sea que nosotros, en verdad, lo que estamos viendo acá, al estar anclada a la membrana, ¿qué tiene de particular el NDM que podría explicar su diseminación tan rápida en el mundo? Serían como estos pequeños cohetes en los cuales está la proteína que va y protege poblaciones de antibióticos, de bacterias. Además de eso, se ha visto que no está solo la proteína, sino que el material genético está dentro de esas vesículas y ese material genético también se transfiere y puede conferir resistencia. Y esto es, ya antes hablábamos de los carteles de drogas, eran cárteles que estaban diseminando genes. Ahora estos nuevos genes también trafican proteínas. Entonces nosotros creemos que así como se han conocido históricamente los mecanismos por los cuales las bacterias comparten sus genes entre sí, estos mecanismos de transferencias de proteínas tienen que ser entendidos un poco mejor para tratar de frenar la diseminación, porque es un mecanismo que se complementa con los previamente existentes. Pero recién estamos rascando la superficie. Ahora uno puede decir, ¿de dónde viene esta enzima que apareció después de tantos años? Y si uno se pone a buscar en todos los genomas que están secuenciados en las bases de datos, uno puede encontrar un montón de bacterias que no son patógenas y que hay enzimas que se parecen a esta. Y uno lo puede encontrar, pongo los nombres, en el Chrysobacterium carnipojurum, que generalmente infecta el pollo crudo. Hay enzimas que se parecen a NDM y están ancladas a membrana. En Chrysobacterium jostu, que se aisló en leche cruda en Sudáfrica. Chrysobacterium idologenes es un patógeno humano. Maribacter antarcticus, que obviamente crece, es una criobacteria, crece en la Antártida. Echinocola vietnamese se aisló en moluscos en Vietnam. Articibacter eurocicrophilus, aislado en un glaciar.
Miroides guanonis en pinturas prehistóricas hechas en guano en unas cavernas en Bulgaria. Y Ornithobacterium rhinocotraale, que es un patógeno en animales de granja. Y acá volvemos al concepto de una salud. Si nosotros estamos pensando en NDM solo como una enzima que causa resistencia y que causa muerte en salud humana, estamos viendo una parte muy, muy, muy pequeña de esta película que es mucho más compleja. La comprensión de cómo esto se está diseminando en todo el planeta es una manera de tratar de atacar el problema. Este es un problema multidisciplinario y tiene que ser abordado con un montón de herramientas, como se ha dicho acá. Tenemos que entender cómo funcionan las bacterias, tenemos que entender la interacción que tiene lugar con el ecosistema, tenemos que entender cómo esto está evolucionando y tenemos que entender las proteínas que están dentro de las bacterias. Esto nadie solo lo puede hacer. Se necesita obviamente algo muy importante que son políticas públicas también, porque algo tan simple como el uso de guantes y la higiene en el ambiente clínico nos ahorraría miles de vidas y miles de millones de dólares en unidades de terapia intensiva. La higiene es una cosa clave para prevenir los antibióticos y el uso de antibióticos. Algo tan simple como eso, yo he visto una vez un video que pasaban en un congreso de microbiología clínica en una sala de operaciones ultra tecnológica en Australia, en que aparecía con un guante un cirujano que se metía el dedo en la nariz. Aparte de lo chancho que puede resultar eso y desagradable, algo está fallando. Australia, siglo XXI. No podemos ni siquiera controlar eso. Es un problema cultural grave. Y por eso creo que también es un problema cultural, y esto hay que transmitir. Hay un programa muy bueno por la Unión Europea que se llama eBag, que tiene muchas herramientas didácticas para chicos, para adolescentes, y que también pueden tener los profesores para educar sobre el uso responsable de los antibióticos. Ahora uno puede decir, son políticas públicas, yo como ciudadano a pie no lo puedo hacer. Sí, todos nosotros somos responsables de esto. Cuando nosotros estamos resfriados, no tomemos un antibiótico, no le pidamos al médico, no vayamos a la farmacia y pidámosle amoxidal porque sí. Es una responsabilidad de todos y cada uno porque no es nuestra salud, es también la salud del otro, porque todos somos uno en este caso. Bueno, finalmente lo que quiero hacer es agradecer a la parte final que conté lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Hay un montón de gente que está trabajando actualmente y a lo largo de los años. Estamos trabajando en un consorcio internacional financiado por el NIH, que involucra personas en Estados Unidos, en Inglaterra y en Uruguay y en Argentina. Y estamos trabajando acá en Rosario, a 4 kilómetros a lo largo del río por acá, en el IBR. Bueno, gracias a todos por la atención y el tiempo.